pensado en el profesor Miguel Ángel Sierra, de la Universidad Complutense de Madrid, auspiciado y recomendado por el académico Víctor Sotero, a que se dé la palabra para que lo presente. Animarles a participar en las actividades que la Academia va a llevar a cabo a lo largo de todo el año, no solo aquí en Tenerife, sino en las otras islas como Gran Canaria, La Gomera, La Palma. Vamos a ver si podemos llegar a Hierro también y avanzar en la cobertura este año. Y aunque tengamos una actividad modesta en el sentido de que son charlas y actividades culturales, es importante que contribuyamos a difundir la ciencia en Canarias y a simplificar los procesos alrededor de la ciencia en Canarias, porque nos jugamos mucho si la ciencia en Canarias alcanza un muy buen nivel de la altura del Instituto de Astrofísica, puesto que cambiará nuestra forma de pensar y qué tipo de sociedad tenemos. Nosotros intentaremos contribuir desde la Academia que esto ocurra y vamos a ver si con la charla de hoy ya tenemos el empuje y la ilusión para que este año se cumplan los objetivos de la Academia. Víctor, por favor, te doy la palabra y gracias por tu propuesta y gracias por la presentación. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es para mí un inmenso placer tener hoy conferenciante al profesor Miguel Ángel Sierra Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid. En nombre de la Academia Canaria de Ciencias y por supuesto en nombre propio, queremos darte las gracias por haber aceptado la invitación. Utilizo un papelito porque el currículum de Miguel Ángel es realmente muy amplio y no quiero perderme nada. Bueno, él es nacido en Toledo, se formó en la Complutense de Madrid y como nos ha tocado a casi todos, pues inició la andadura docente investigadora, en primer lugar ya haciendo un postdoc en la Universidad de Colorado, en Colorado State University, con el profesor Luis Eguedu, los que hemos tenido algún contacto con la química organometálica, pues todos tenemos un libro o dos de la aplicación de porcentaje de transición a la síntesis orgánica. Como siempre, cuando uno hace la estancia afuera, pues queda tocado. Y Miguel Ángel, pues le pasó un poco lo mismo. Su investigación se ha centrado también en el uso de los metales de transición. Por así decirlo, y básicamente sus líneas que desarrolla en la actualidad fue el desarrollo de miméticos de hidrogenasa para la producción de hidrógeno, el desarrollo de complejos organometálicos fundamentalmente dirigidos a conductividad en ADN y ARN, aplicaciones del daño en oligonucleótidos, el desarrollo de nuevos agentes quelantes y estudios de mecanismos de transferencia de hierro a plantas y estudios de procesos de degradación y descontaminación de agresivos químicos. He comenzado con las áreas para que ustedes hagan una idea del amplio abanico de líneas de investigación que realizan. Bueno, cuando volvió de Estados Unidos, fue profesor titular en 1990, habilitado en el 2003 y catedrático a partir del 2005. Al entrar en la universidad, los universitarios tenemos que compaginar docencia e investigación. En docencia ha tenido una actividad junto a la normal, por decirlo de alguna manera, la actividad normal relacionada con las enseñanzas de grado y de posgrado, pues ha dirigido nada menos que 29 tesis doctorales, algunas de ellas con el doctorado. Es director actualmente del programa de doctorado de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid y es vocal titular, o ha sido vocal titular de la Comisión de Acreditación de Profesores Titulares de la MECA en el periodo 14-16. Bueno, esto es lo que respecta a la actividad docente, la actividad investigadora igualmente prolija. Ha sido director es actualmente director del grupo de química bioorganometálica de la Complutense, lo que ustedes arriba a la derecha. El grupo ha sido calificado en el 2003 como excelente por la Agencia Nacional de Evaluación de Investigación. Es director del Centro de Investigación de Química Avanzada y ha publicado más de 220 artículos, 4 libros, 2 de ellos auténticos bestsellers a nivel mundial. Bueno, para quien no lo ha leído, uno de ellos, y la secuela, tiene de título, lo voy a decir en español, Callejones sin salidas y desvíos,
caminos directos hacia una síntesis orgánica exitosa. Un planteamiento realmente interesante, el primero propuesto por Nicolau, nada menos, con una orientación distinta, es decir, los que nos dedicamos a la síntesis, pues escribimos siempre lo que ha salido, nunca lo que no ha salido. Él hizo un planteamiento diferente, en el sentido de cuando se analiza una molécula y se quiere fabricar, pues ver todos los problemas que vienen asociados con el tamaño, interacción de grupos funcionales, etcétera, etcétera. Es decir, una visión realmente novedosa y que creo que ha sido la razón por la cual ha tenido tanto éxito. Bueno, por supuesto ha sido investigador responsable de multitud de proyectos, 25 en el área de los planes nacionales, 24 proyectos de I+D con industrias internacionales, fundamentalmente del sector agroquímico y del Ministerio de Defensa. Desde 2001 ha desarrollado proyectos de conjunto con empresas agroquímicas y el Ministerio de Defensa de España, y es asesor del Laboratorio de Verificación de Armas Químicas. Es una cuestión que nos parece extraña, pero las armas químicas existen y Miguel Ángel, de hecho, pertenece es miembro consultivo de la Organización de Prohibición de Armas Químicas con sede en La Haya, o por lo menos así. Ha sido también secretario del Grupo de Química Orgánica de la Real Sociedad Española de Química, miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad en el periodo 2006-2012, miembro honorario de la Sociedad Química Argentina, ha recibido la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Ayer me matizó que es muy importante el color de esa medalla, porque si no es blanco la cosa no va bien. Y bueno, bromas aparte. Ha recibido otros premios, como por ejemplo la medalla Ignacio Rivas del Grupo de Química Orgánica, la medalla Félix Rotosa en 2019, y todavía le queda tiempo para participar en la difusión de la ciencia y, por supuesto, la faceta de evaluación que a todos los que estamos o hemos estado en este negocio por alguna vez nos toca. Bueno, pertenece de hecho al comité editorial del European Journal of Organic Chemistry, es evaluador de proyectos por supuesto, de la Agencia Nacional, pero también de agencias internacionales, como por ejemplo la National Science Foundation de Estados Unidos, la National Research Foundation de Sudáfrica, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Argentina y muchas otras. Es evaluador de las principales revistas en las que publicamos o intentamos publicar en nuestras áreas, y evaluador del área de medio ambiente, agua y energía de la Comunidad de Madrid. Y para finalizar, ha tenido una labor realmente brillante e importante como editor de la revista Análisis Química en los últimos 9 años. Ha trabajado precisamente este año, en el periodo 14-23. Me consta que ha sido un trabajo muy complejo porque la revista se publicaba antes en papel. Pasar una revista en papel a una revista digital no es un tema trivial. Les animo a que lean sus editoriales que se encuentran en la página web de la revista. Y hoy, pues bueno, nos va a hablar sobre una visión incómoda de la política medioambiental. Insisto, una vez más, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, antes de comenzar, pues agradecer de verdad la oportunidad de volver a Canarias después de unos cuantos años, que han sido años bastante duros. A la Academia de Ciencias Canarias, gracias. A Víctor, gracias también por su invitación y por su amable presentación. Ha exagerado un poco, pero bueno, no, se nota que hay algo más que una relación meramente profesional. Entonces, bueno, cuando contactó conmigo Víctor, me dijo, mira, ¿quieres hablar de algo que no sea química, de algo que no sea el trabajo de investigación del laboratorio? Dije, bueno, sí, no tengo ningún problema, porque estoy implicado desde hace muchos años en cuestiones medioambientales, básicamente
por mi trabajo en la parte agroquímica y por lo que es toda la parte de descontaminación y de destrucción de armamento químico. Y pues a partir de ahí puedo construir una charla como esta, que es una visión diferente de la política medioambiental. ¿A qué me refiero con que esto es una visión diferente? Bueno, voy a empezar con dos errores que, en mi opinión, cambiaron el mundo. Y son errores históricos debido fundamentalmente a la falta de información, decisiones basadas en hipótesis científicas que no se han probado, una presión social que deriva de esto y, por supuesto, intereses comerciales ocultos. Este es el ejemplo más, yo diría, más representativo. Rachel Carson, en el año 1962, publicó este libro, se llama La primavera silenciosa, como un alegato en contra del uso indiscriminado de insecticidas. Entre otras frases, decía pues, que habíamos desatado una barrera química contra la fábrica de la vida, similar a o tan vasta como la de un hombre de las cavernas, con una maza. Lo hizo con la mejor intención y la verdad es que la sociedad respondió también con la mejor intención. Se prohibieron una serie de insecticidas, se hizo todo un movimiento para un uso responsable de estos insecticidas, pero se nos olvidó esta señora. Esta señora es la hembra del mosquito Anófeles y, por supuesto, transmite la malaria. Los datos sobre la malaria son demoledores. Son datos de la WHO y estos son datos del 2022. Dice que cada 30 segundos un niño muere de malaria. Eso implica un total de muertos de más de 600.000 en 2022. Abajo tienen una serie de datos, de casos, de muertos. Y lo más interesante, entre comillas, lo de interesante es esto. Se producen normalmente en países del tercer mundo, especialmente en África. Y también esto, un 80% de los muertos son niños menores de 5 años. Después de muchos años de debate, la WHO reconoció que la interrupción de la transmisión de la malaria por el mosquito es el objetivo final en la lucha contra la enfermedad. Aquí tienen una distribución mundial de la malaria. Los países en rojo son los que tienen problemas de malaria endémico. Por supuesto, están en países del tercer mundo. Y aquí tienen lo que después de unos años hizo la WHO para intentar controlar un poco el problema. Y es, bueno, pues utilizar redes para que la gente durmiese debajo de esas redes impregnadas en insecticida. Y pintar las paredes con insecticidas también. Hace, yo creo que son 2 o 3 semanas, Glaxo por fin probó por primera vez la vacuna de la malaria en África. Veremos si hay suerte y aquello funciona y acabamos de una vez con este problema. Pero lo cierto es que hemos vuelto insecticidas y claramente la disminución en el número de casos es prácticamente el 50% en un periodo de 20 años. De casos, no de muertos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se toma una decisión como prohibir insecticidas, en un momento en el que teníamos la lucha prácticamente ganada contra el mosquito, pues trae unos resultados bastante serios y que tienen bastantes repercusiones. Si cuentan ustedes 600, 700.000 años muertos por año, por aproximadamente del 62 al 2022 son 60 años, les salen casi tantos muertos como en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto provocado por un libro y, sobre todo, por un gobierno, en este caso fue el gobierno americano, que tomó decisiones basadas en hechos no probados y bastante irresponsables. Seguimos adelante con esto porque la controversia sigue. Luego volveré sobre este tema. Controversia sobre insecticidas sí, insecticidas no, está en la calle en este momento. Mi opinión es que esto es una camiseta, es que el DDT realmente no es un arma de destrucción masiva, sino que es un arma de supervivencia masiva. Segundo error además histórico.
las nucleares. Esto ya no es una cosa que me hayan contado ni que haya leído. Esto ya lo he vivido en mis carnes, como la mayor parte de los que estamos aquí. Estamos ahora, mediados de los 70, finales de los 70, manifestaciones por todos los sitios, nucleares cierre ya, pueblos en los que no hay nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado fue un tirón, una parada brusca de lo que es el desarrollo de la energía nuclear. Nos hicieron, además, de una forma muy astuta, comparar una central nuclear con explosiones nucleares y, además, por supuesto, siempre sacan los incidentes nucleares que hemos tenido. Esto es el incidente de la isla de las 3 millas, en Estados Unidos, en el 79. Esto es Chernóbil y, últimamente, es Fukushima. Lo de Chernóbil merece una reflexión, ¿eh? Lo de Chernóbil, yo creo que la serie la han visto ustedes, es excelente. Es una serie excelente. Lo que no cuenta es por qué se produjo la fisión del núcleo. El reactor no era un reactor de producción de energía, era un breeder, estaba produciendo plutonio. Estábamos en plena carrera armamentística entre los rusos y los americanos, lo que llevó al final de la Guerra Fría, y entonces una sobreproducción, una sobrecarga del reactor produjo la fusión, de ese reactor con las consecuencias que todos sabemos. El caso es que todo esto se utilizó para prohibir o para al menos frenar las nucleares y mira por dónde se nos olvidó una vez más el efecto invernadero. El efecto invernadero lo tenemos aquí. Yo no voy a discutir si es de origen antropogénico, si es que el Sol se ha cabreado, si es que estamos pasando una... No se trata de eso, pero existe una evidencia bastante clara de que tiene un origen antropogénico, por lo menos un 60%. Y a mí si me dicen, me sale un melanoma en la piel, un lunar en la piel, y me dicen que tengo un 60% de posibilidades de que sea un melanoma, me corto la mano rápidamente. No es lo que estamos haciendo. Desde luego, no vamos por el buen camino, vamos a ver a dónde llegamos. Y lo que sí es cierto, y luego volveré sobre ello, es que el parón nuclear nos ha impedido ir y tener en este momento una sociedad que trabaja y que funciona fundamentalmente con hidrógeno. ¿Qué pasa? Pues que son decisiones que no las toman los científicos. Son decisiones que se toman políticamente, y se toman políticamente en base a una presión social. Estos son 2 hechos históricos, de aquí partimos y vamos un poco más adelante. Vamos a los alimentos. Siempre pongo esto porque es muy bonita, la pirámide alimentaria que tenemos ahí. Me gusta este dibujo. Y aquí entramos en varias discusiones que son permanentes, empezando por la agricultura orgánica. La agricultura orgánica, la definición de la FAO de la agricultura orgánica, bueno, por supuesto, a lo largo de toda esta charla, todas las referencias son referencias de organizaciones reconocidas y en ningún caso son de opiniones, no, son datos y las páginas web o las publicaciones están puestas al pie de cada una de las diapositivas. Esa es la definición de agricultura orgánica. Bueno, yo no tengo nada contra la agricultura orgánica, ni muchísimo menos, ¿eh? Se trata de no usar productos químicos, se trata de no usar pesticidas, se trata de mantener el ecosistema, etcétera, etcétera. Y si además le vendemos a los alemanes los pepinos a 1 euro el pepino en vez de 10 céntimos, mejor. Pero bueno, como siempre, pues todo tiene 2 puntos de vista. Este punto de vista es el de una organización pro agricultura orgánica, es Regeneration International, tiene un poder bastante fuerte. Y esta frase de aquí es una frase que es demoledora, es del secretario de Agricultura, El Butch, del año 71, cuando se empezó a plantear esta historia. Decía que le parecía muy bien la agricultura orgánica, le parece muy bien, pero hay que decidir de todos los americanos los 50 millones que se van a morir de hambre. Entonces, bueno, son 2 posturas absolutamente contrapuestas y aquí hay una comparación de lo que es la agricultura normal con la agricultura orgánica. Si se fijan en la extensión de los pétalos, la agricultura orgánica está muy bien. Muy bien. Es algo que funciona muy bien.
Pero tenemos un desafío, y el desafío es alimentar a 9.000 millones de personas, lo que implica un incremento del 80%, y aquí están siendo muy conservadores, de comida para el año 2050. Y eso hay que hacerlo según está aquí indicado. Esto es una línea de tiempo. Hay que aumentar la tolerancia de las plantas a los herbicidas, a los insectos que comen plantas. Entre 5 y 10 años tenemos que aumentar la resistencia a chupadores. Por supuesto, estamos entrando en un periodo de sequía. Hay que aumentar la sequía, la resistencia de las plantas frente a sequía, y de aquí a 20 años hay que conseguir que la mayor parte de las plantas sean perennes para conseguir una mayor eficiencia de la fotosíntesis. ¿Qué problema tiene esto? No tiene ningún problema, pero esto solamente se puede hacer modificando genéticamente los cultivos. ¿Y qué pasa cuando hablamos de cultivos genéticamente modificados? La presión social es absoluta. No queremos cultivos genéticamente modificados. Punto. No veo muy bien por qué, pero no los queremos. Entonces, ¿cómo resolveremos el problema? Pues como estamos ahora, utilizando fertilizantes. La agricultura orgánica dice que hay que utilizar fertilizantes orgánicos. No tenemos fertilizantes orgánicos suficientes para mantener un nivel de crecimiento de plantas en el mundo adecuado. Además, se produce metano cuando se hace compost desde la basura orgánica. Efecto invernadero. Tenemos que tener fertilizantes sintéticos, fertilizantes químicos, para producir campos como este que tenemos aquí. Y aquí hay que dejar también una cosa muy clara. Los químicos agrícolas, de los cuales tengo algunos muy buenos amigos, dicen que la mejor forma de producir una cosecha es utilizando hidroponía. Lo cual te quiere decir que a la planta le da exactamente lo mismo de dónde toma el nitrógeno, de dónde toma el fósforo y de dónde toma el resto de los micronutrientes. Estas son palabras de un catedrático amigo mío de química agrícola del Autónomo. Lo que también está claro, y esto hay que dejarlo tajantemente claro, es con los conocimientos actuales es imposible mantener la producción agrícola mundial sin fertilizantes sintéticos. Segunda parte, los pesticidas. Los pesticidas, ya saben lo que pasa con la última ley europea, tenemos a los tractores en la calle, todo eso es política, ¿de acuerdo? Reducción del 50% de pesticidas sí, el 50% de pesticidas no. El hecho claro es que hoy en día, con lo que sabemos hoy en día, tenemos un problema, pues aquí tienen langostas, estos son los topillos. En el año 2007 los topillos arrasaron Castilla y León. Y los estudios de radar, de penetración de radar en el suelo, dicen que hay unas madrigueras de topillos que en este año en el que viene va a ser un desastre absoluto. Y por si alguien tiene alguna duda, esta señora fue la que provocó la mayor migración de la historia. Todos los irlandeses o se morían de hambre o se marchaban a América. Es el escarabajo de la patata. Entonces, bueno, y aquí, como siempre, hay que hacer una puntualización, porque normalmente se distorsionan las cosas. Y normalmente, automáticamente, cuando hablas de esto, te dicen, bueno, ¿y qué pasa con el agente naranja? ¿Qué pasa con los defoliantes? ¿Qué pasa? Mira, el agente naranja se llama así porque venía en barriles naranjas, se mandaba al Vietnam en barriles naranja. Y era una mezcla, es una mezcla de estos dos herbicidas. Estos son asesinos hormonales de plantas. El 2,4-D y el 2,4,5-T. Esto se pone en la televisión, yo lo he visto unas cuantas veces, como un ejemplo de dispersión del agente naranja. No es verdad, esto es una espuma para apagar fuegos. Estos son incoloros. Y lo que ocurrió fue que a Monsanto se le pidió que fabricase muchísimo más herbicida, muchísimo más defoliante de lo que era capaz de producir. Y como los químicos sabemos, lo normal es aumentar la temperatura para ver si aquello va más deprisa. Eso es lo que solemos hacer, no siempre con mucho éxito, como en este caso. En este caso, cuando aumenta la temperatura, se produce una reacción secundaria, que es esta que tienen aquí, y se generan dioxinas. Y las dioxinas son tóxicas, son muy tóxicas. Aquí es un ejemplo de cuando quisieron asesinar a Viktor Yushchenko en Ucrania, y esta es la cara que tiene una persona envenenada con dioxina, se llama cloracné.
Pero que conste que los herbicidas no tienen nada que ver con el agente naranja. Bueno, con el agente naranja sí, porque vienen en barriles naranja, pero con la presencia de dioxinas. La presencia de dioxinas es un error de fabricación y, por supuesto, tiene sus consecuencias. Y ahora tenemos que meter todo esto, son todos los pesticidas, en un mismo saco. Y eso es imposible, es decir, no podemos meter en un mismo saco desde algicidas hasta rodenticidas. Y lo hacemos sistemáticamente. Y cada uno de estos productos tiene características diferentes y se tratan de forma diferente. No es lo mismo matar cucarachas que matar, por ejemplo, piojos, matar ratas o estos bichos que están aquí, las garrapatas. El norte de España en este momento está de garrapatas hasta arriba. Es decir, andas por un monte y acabas con las piernas y el cuerpo lleno de garrapatas. Por lo mismo, no echamos pesticidas, aquello aumenta. Y aquí les voy a contar un caso personal. Esto es un caso que hemos vivido, yo diría que de los que estamos aquí, casi todos. Mi generación no tuvo piojos. La gente de mi generación no tuvo piojos. Y si tenías la sospecha de que tenías algún piojo, te pegaban un lavado con tu madre con el Filbit champú y se te quitaban los piojos. El Filbit champú en aquellos tiempos tenía malatión. Y empezaron a decir que el malatión era malísimo. Una cosa, bueno, poco menos que meterte sarín en el cuerpo. ¿Qué sucede? Pues lo prohibimos, va muy bien, lo prohibimos y pasamos a las permetrinas, que son insecticidas ecológicos. La permetrina tiene de ecológico, no sé cómo decirles. El ácido piretroico no se parece en nada a eso. Y lo que es mejor, los piojos se bañan en eso. Les encanta. Dicen que los mata, pero yo les digo que a mi hija y a una amiga suya les tuvimos que quitar los piojos de la cabeza con una toalla y con vinagre, como si fuera mi abuela. ¿Vale? Es que la cosa tiene su historia. Luego hemos vuelto al Filbit doble, que tiene otra vez malatión y otra vez permetrina. Como dato, la toxicidad de malatión es aproximadamente, no sé si está en 2 o 3 gramos por kilo de peso. Vamos, que tomas una cucharada de malatión y no te pasa nada. Pero, como siempre, pues empezamos a decir lo que no debemos y acabamos prohibiendo lo que no se debe prohibir. Ya se ha vuelto, ya sigue habiendo piojos, pero las epidemias de piojos se controlan bastante bien. Seguimos con un problema muy serio. Aquí tienen los neonicotinoides, son insecticidas los que se están usando ahora. Son estructuralmente muy parecidos a la nicotina y estos matan abejas. Por supuesto, eso es innegable. Pero matan abejas porque se dosifican mal. Es decir, voy a echar un poquito más, a ver si tengo más efecto. Eso es una cosa que lo tenemos todos metido dentro. Yo no sé si tienen jardín o tienen algo. Voy a ver si echo un poquito más. Pues automáticamente eso produce neonicotinoides y produce muerte de abejas, lo cual es una pena, porque no hay alternativas en este momento. No tenemos alternativas a los neonicotinoides, salvo que volvamos otra vez a los organofosforados, que estamos haciéndolo también, o utilicemos compuestos como este, desarrollado por Bayer. Luego hay otras formas también de luchar contra los insectos. Hay quien dice que hay que espolvorear ajo, caolín, gluten de maíz, estos bacilos que también parece ser. Y bueno, esta es la forma de combatir las plagas de insectos que se usaba en Sudamérica y en África. No sé yo si no debíamos también hacer escuelas de brujos para que ver si de alguna forma se marchan los bichos. No sé. Bueno, el caso es que una cosa que está clara es que con los conocimientos actuales, y digo con los conocimientos actuales, es imposible mantener la producción agrícola mundial sin pesticidas. Aproximadamente un 30 a 35% de las cosechas se perderían y con eso, si ya hay hambre en el mundo, el hambre subiría mucho más. Plásticos, la palabra de moda de estos últimos meses. Bueno, voy a hablar solamente del polietileno. El polietileno, la polimerización del etileno para formar polietileno es el proceso industrial más eficiente que se conoce. Estas son palabras de Bob Weymouth, que es
profesor en Stanford y que es uno de los, diría si no el mejor, uno de los mayores expertos en polímeros del mundo. Y además, la economía atómica del proceso es completa. Para los que no son químicos, economía atómica significa que si meto 4 átomos de carbono en el reactor, tengo que sacar 4 átomos de carbono de ese reactor, no tirar nada fuera. Y en este proceso se pone etileno, un catalizador, y sale esto. Les suena, ¿no?, de la televisión de los últimos días. Son pellets, pellets, o como lo llaman, granza, lo llaman en español. Y aquí entramos en otro problema. ¿Cómo llegan los plásticos al mar? ¿No? Porque, que yo sepa, no tienen patas, no se van solos al mar los plásticos. Lo que ocurre es que se ha hecho dumping durante muchos años. Nosotros, los europeos, vendemos nuestra basura al tercer mundo, y el tercer mundo dice que lo procesa y lo que hace es procesarlo efectivamente tirándolo al mar. Con lo cual tenemos pues islas enteras de plásticos por todo el mundo, pero no porque tiremos ni porque los plásticos vayan porque los plásticos vayan al mar, sino porque los hemos tirado nosotros. Aquí tienen una isla y se están tirando aproximadamente 8 por 10 elevado a 6, son 8 megatones de plástico al año al mar. Y aquí entramos en los fakes. Fíjense en esta de aquí arriba. Esto es la tortuga, esto aparece por todos los sitios. Para que una tortuga tenga esta curva en su concha son aproximadamente 10 años. Este plástico en 10 años sería amarillo y se estaría rompiendo poco a poco. Aquí también sale muchas veces el pobre pulpo agarrar una botella. Claramente está superpuesto. Pero fíjense lo que es la adaptación. Esto acaba de aparecer ahora mismo, hace un par de semanas. Esto no es un fake. Los cangrejos de ermitaños han dicho, oye, mira, ya que hay escasez de conchas y hay chapas y hay tapones, los utilizo como conchas y tiro para adelante. Bueno, el que no se adapta es porque no quiere, claramente. Yo cuando vi este artículo me quedé realmente impresionado de lo lista que es la naturaleza, los bichos, vamos. Y aquí entramos en la palabra microplástico. Vamos a ver. La palabra microplástico era la palabra del año en 2018. Luego se dejó de utilizar esa palabra hasta que aparecen pellets de polietileno en Galicia hace unos meses. Y se empieza a hablar de microplásticos. No, aquí no hay microplásticos en ningún sitio. O sea, un pellet tiene aproximadamente 5 milímetros. Micro, que yo sepa, es 10 elevado a menos 6. Entonces, no sé si son microplásticos o no. Y encima, esta es la composición de los pellets, a falta de que alguien haga un análisis o un contraanálisis, y no hay nada raro. Son 10% de estabilizante, polietileno, antioxidantes, y todos cumplen las normas estándar de la Unión Europea relativa a los materiales que tienen que entrar en contacto con el alimento. Independientemente de eso, a ver, si no hubiera motivaciones políticas por medio, y yo no estoy ni con un lado ni con el otro, yo cuando iba a la playa de pequeñito, y cuando ahora voy a la playa ya de viejecito, tenemos la arena y buscábamos las piececitas de polietileno y hacíamos montoncitos con ella. Es decir, tirar pellets al mar, nunca. Pero que se siguen tirando y se ha tirado esto al mar durante muchos, muchos años, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos volviendo de forma interesada a hablar de cosas que no son científicamente correctas. Lo que sí es científicamente correcto es esto, son los nanoplásticos. Aquí sí que hay y tenemos un verdadero problema, porque los nanoplásticos se mueven, y se mueven muchos, muchos kilómetros. Y además un nanoplástico tiene siempre una esfera que es capaz, una superficie muy grande que es capaz de capturar montones de cosas y de contaminar por todos los sitios. Pero tampoco podemos hacer gran cosa con los nanoplásticos, porque nos cuentan que el nanoplástico viene de las bolsas de plástico. Yo no lo veo. Pero cuando ustedes pegan un frenazo con el coche, la rueda empieza a tirar nanoplásticos al medio ambiente. Y de ahí viene una gran parte de los nanoplásticos que tenemos por ahí. Otra que es muy buena, hay muchísimos intereses en esto. Y la palabra es, ¿puede reciclarse el plástico? La respuesta es no. Estoy siendo tajante. No. Esta es la única transparencia, la única proyección que tiene
2 artículos de 2 periódicos diferentes y están puestos porque son estudios muy rigurosos y muy bien sustentados sobre este tema. No se puede reciclar el plástico porque ¿qué es el plástico? Es que reciclo plástico. No, mira, es que tenemos cientos de plásticos que no se pueden mezclar además unos con otros. Además de eso, reprocesar el plástico es antieconómico. No hablo de euros, hablo de no económico químicamente. Y encima cuesta mucho energéticamente. Además de eso, los plásticos reciclados, como tienen aditivos, no se pueden utilizar en nada que tenga contacto con comida. Y además de eso, el reciclado químico, ahora sí que hablo del reciclado químico, y esto sí que son euros, económicamente no es viable. Entonces, a lo que llegamos es que la única forma de reciclar plásticos es quemarlos, hacer pirólisis, y produce lo que se llama aceite de pirólisis, que son o es un combustible de muy baja calidad, o si se utiliza como materia prima para la industria química no tiene demasiado sentido. Que quede muy claro también que hay muchísimo trabajo por hacer y se está haciendo muchísimo trabajo para solucionar estos problemas de reciclaje. Entre ellos algo que a mí me da mucho miedo, pero ya se han publicado varios artículos, que es la retropolimerización, es romper el plástico en sus componentes. Y digo que me da muchísimo miedo porque es un arma de guerra absoluta. Si conseguimos hacer un catalizador y lo dispersamos por un país, se carga todo el plástico que hay por ahí y nos quedamos sin electricidad directamente porque no tenemos aislantes. Esto no es ciencia ficción, Hay unos cuantos estudios, siempre que aparecen artículos, hay estudios al respecto que, digamos, no son demasiado alentadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto? Pues miren ustedes, la palabra economía circular que está de moda por todos los sitios. Incluso nuestro presidente del gobierno, en lugar de llevar la bandera de España, como hacen todos los presidentes, lleva la rueda de economía circular y de agencia. Y parece que hemos descubierto la pólvora. Yo no sé aquí en Canarias, pero en mi casa mi abuelo lo reciclaba todo. Mis padres no es que lo reciclaban todo, es que iban todavía más allá. Es decir, no tiraban nada. Y un buen día, pues se tuvieron que adaptar pues, a tirar botellas de plástico, a tirar bricks, porque no podían usar botellas de vidrio, no podían usar... Es decir, entramos en lo que es la parte del desarrollo industrial español desde los años 70 en adelante. Pero en los pueblos de Toledo y en Madrid y en otros muchos sitios nunca se tiraba nada. Nunca. Y esta es la idea más brillante, las 3 R's, de cómo solucionar un problema medioambiental que yo he escuchado en los últimos años. Volveré sobre esto también. Y aquí tenemos otra, que esto está en marcha. Aquí no podemos decir qué es lo que va a pasar. Esto es el Pacto Verde Europeo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ni idea. Ni idea. Como propuesta es fantástica. El resultado lo estamos empezando a ver ahora. Fíjense cómo están las carreteras de camiones en toda Europa, de tractores. Lo cierto es que si somos capaces de sacar esto adelante, vamos a necesitar no billones españoles de euros, sino trillones españoles de euros. Si no, esto no sale adelante. Eso seguro, porque el coste es prácticamente inasumible y además es un pacto local. Y no se puede competir en una economía globalizada con 2 piernas atadas, con lo cual las implicaciones son bastante serias. Pero lo cierto es que como idea es fantástica. Igual que lo es este es el responsible care de la industria química. Viene a decir más o menos lo mismo. Y llevan desde el 85. Bueno, no voy a ser pesimista. No es que hayan tenido mucho éxito. Esto es la India, el río Sagrado, fíjense cómo va de espuma en 2021. Esta la pongo siempre por este pobre bicho, me da pena. Esto fue en Corea del Sur hace bastantes años y dirán, bueno, es que eso es el tercer mundo. Bueno, no he puesto dónde es, esto es España. ¿De acuerdo? Esto es España. Esto, si mira las noticias, a lo mejor, y esto lo mismo. Somos el país de Europa que tiene más vertederos abiertos. Hemos apostado por vertederos abiertos.
y los resultados pues, son estos. Entonces, ya les digo que no es que estemos teniendo demasiado éxito. Y, como consecuencia de todos, en mi opinión, errores, de todos estos errores, llegamos al calentamiento global. Y aquí entramos en discusiones de si hay calentamiento global, si no hay calentamiento. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo, en este caso, me limito a los datos que tenemos. Los datos que tenemos es que los últimos años son los más cálidos de la historia. Son datos de la NASA. No creo que estén falseando datos por algún interés espúreo, ni tampoco estamos haciendo gran cosa por controlar el uso de energía. Lo que ha hecho en este caso Eurostat es dar la vuelta, esto es de 2020 y esto es de 2021, ha dado la vuelta al círculo para que parezca diferente, pero los datos siguen siendo los mismos, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que proponemos actuar en 3 sectores: transporte, industria y hogares, coche eléctrico, industria y fotovoltaica y energías alternativas. Bueno, empezamos por el coche eléctrico. El coche eléctrico es fantástico. Es fantástico. Es fantástico para esto. Para quitar el smog de las ciudades. Esto es México en un día malo, México DF, y esto es México en un día bueno. Si utilizamos coches eléctricos, probablemente esto lo evitemos. Por supuesto, con las calefacciones y con todo lo demás. El problema es que los coches eléctricos tienen una huella de carbono muy, muy alta. Aquí están los datos de emisiones de dióxido de carbono. Estos son coches convencionales y estos son coches eléctricos. Por supuesto, aquí solamente se está contando lo que es el propio coche eléctrico, no la generación de electricidad para cargar esos coches eléctricos. Llamo la atención sobre Francia. Francia tiene una huella de carbono mucho más baja porque es la que más centrales nucleares tiene. Y la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con las baterías? Es decir, una batería en un Tesla es aproximadamente 1/3 del peso del coche. Una batería tiene un cátodo, un ánodo, un electrolito, y el cátodo es el que nos da más alegrías porque es el que tiene los metales caros y son los que hay que reciclar. El resto, pues bueno, no deja de ser carbono, silicio y grafito, pero ¿qué hacemos con esto? Es decir, aquí no es un problema de decir, bueno, es que vamos a hacerlo, es que no sabemos hacer nada con ello. Los fabricantes dicen que es más fácil hacer una batería nueva que reciclarla. Bueno, eso es cuestión de dinero, una vez más. Pero, salvo que hayan hecho algo que yo desconozco, estas son las formas de reciclar una batería. Las 2 fundamentales son la pirometalurgia, es decir, se pega a fuego literalmente una batería y de las cenizas se extraen los minerales, los metales que nos interesan. La hidrometalurgia es lo mismo, pero se hace la extracción directamente de la batería. El resultado son unos residuos bastante grandes y además unos gases de efecto invernadero bastante altos que llevan a huellas de carbono realmente importantes. El problema es que tenemos que reciclar para 2030 entre 10 y 15 millones de baterías. Es un problema, y es un problema porque no sabemos cómo hacerlo. Literalmente. Esto no es que no sabemos cómo hacerlo. Porque hay que transportar las baterías. Si la Unión Europea hace que los fabricantes se hagan cargo de las baterías, esas baterías tienen que quedarse con ellas y transportarlas, más huella de carbono. Además, encarecen el producto. Es decir, hay un problema muy serio. Yo me imagino que vamos a hacer lo mismo, pero esto es imaginación, vamos a hacer lo mismo que con las ruedas, que es apilarlas y dejarlas ahí. Pero bueno. Y ya la última parte de esta charla es ¿por qué no estamos en medio de una economía de hidrógeno? Aquí tienen el hidrógeno, estos son los distintos tipos de hidrógeno. Hay que actualizarlos un poco. Esta es la última clasificación de hidrógeno, que incluye el hidrógeno rosa, que es el que viene de energía nuclear. Y en esta transparencia, en esta diapositiva, están los pros y los contras de cada uno de los procesos. No voy a hablar de esto en extensión,
No es el caso. Hay que añadir lo que ahora se llama el hidrógeno dorado, que es el que está en el subsuelo. Aparentemente hay reservas ingentes de hidrógeno en el subsuelo que vienen de la reacción del agua a presión y temperatura con olivinas y con minerales parecidos, y aparentemente eso se puede explotar. Pero el hecho es que el hidrógeno que estamos produciendo, y la radio está diciendo constantemente que Repsol está produciendo hidrógeno verde en cantidades ingentes, el único hidrógeno es el de aquí arriba. Y si yo veo bien es como del 0,0 con algo por ciento. Es el único hidrógeno realmente verde que estamos produciendo, que es el que viene de la electrolisis del agua. Y es el que viene de la electrolisis del agua para poderlo luego aplicar a baterías de hidrógeno. Ojalá. El concepto no es nuevo. El concepto se mandó ya al espacio en 1965. Se mete hidrógeno, se mete oxígeno, se quema y la energía se recupera como electricidad, y como subproducto solamente tenemos agua. Pero lo cierto es que esto, que es la situación ideal, no se puede hacer. La electrolisis del agua es energéticamente muy, muy costosa. Y ni con sol ni con molinillos, aunque pusiéramos muchos más, se pueden hacer estas cosas. Hay otras formas, yo trabajo en esto y bueno, hay formas de hacerlo con enzimas y cosas similares, pero de momento esto es lo más limpio. Y aquí ya cierro el ciclo. Volvemos a la energía nuclear. La energía nuclear, bueno, es la única alternativa real, junto con las renovables, que tenemos en este momento para seguir adelante y entrar en una economía descarbonizada realmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se están desarrollando muchísimos reactores diferentes, sobre todo las micropilas, que son las Small Modular Reactors, son reactores pequeños, muy pequeñitos. Tampoco es una tecnología nueva. Esto es un submarino de la clase Ohio y lleva 2 reactores nucleares convencionales aquí detrás. El Ohio sería capaz de dar electricidad a Santa Cruz, a toda la ciudad, sin ningún problema durante años. Aquí hay algunos datos adicionales. 3 gigavatios, estos son ingleses, 3 gigavatios de energía nuclear con la tecnología de ahora, que sigue siendo ya tecnología antigua. Si estuviésemos en una economía plenamente de hidrógeno, podríamos mover 40.000 autobuses, descarbonizar un 50% del transporte por barco, calentar 1 millón de casas, etcétera, etcétera. Así estamos en algunos sitios. En Inglaterra hay 9 reactores nucleares, 2 en construcción, y se han cerrado 36. Un 15% de la electricidad del Reino Unido se genera de forma nuclear. Para 2050 será un 25% con 24 gigavatios. Francia, por supuesto, apostó por la energía nuclear, y de todas estas cosas que hay aquí, lo más interesante es esto. El uso de esta energía nuclear durante el ciclo de vida de todas las centrales ha impedido que 11.848 megatones de CO2 hayan ido hacia la atmósfera. Si seguimos más abajo, los Estados Unidos de América, como son mucho más grandes, pues la proporción nuclear es mucho más baja. Los reactores en construcción pues son 1. Volvemos a tener el problema de que esto no es socialmente aceptable. Tienen 92 en marcha, y estas son las toneladas que han impedido echar hacia arriba, hacia la atmósfera. Y vamos a una tecnología nueva. Estos son chinos los que lo están desarrollando, pero de nuevo esto no es una tecnología nueva. Los reactores de sal fundida son tecnología de los años 50. Lo que están intentando hacer los chinos es, por fin, hacer fisión de torio. Yo, por fin, porque esto se lleva planteando muchos años y hasta ahora nadie ha querido invertir en ello, excepto los chinos. Los chinos han puesto esto en marcha en 2022, lo lanzaron en el 2023 y no sabemos qué ha pasado. Por lo menos yo desconozco los datos de lo que ha pasado. La tecnología no es nueva. Esta tecnología se usaba en los años 50
pero se dejó de usar no por motivos económicos, sino porque de esta forma no se produce plutonio. Y lo que les interesaba a los Estados Unidos y a Rusia, entre otros, era usar plutonio, pero esto no necesita refrigeración externa, no necesita prácticamente nada de nada. Y aquí les hago una pregunta. ¿Es España antinuclear? Yo creo que no. Yo creo que no. Fíjense, esto es ENUSA. Es una empresa que está en Salamanca, cerca de Salamanca, y procesa 300 toneladas métricas de uranio al año, de las cuales el 60% se exportan. ¿Qué implica? Que nosotros no podemos ni minar ni generar uranio. Los americanos, los franceses, los ingleses nos mandan el uranio bruto. Nosotros se lo enriquecemos y se lo devolvemos, lo cual no está nada mal para un país que se declara antinuclear. No me lo estoy inventando, la propia empresa, ahí tienen la página web, se puede mirar sin ningún problema. Estos son los parámetros nucleares de España. Ya saben que vamos a cerrar centrales nucleares. No sé cómo vamos a conseguir disminuir la huella de carbono. Afirman que con energía fotovoltaica y con energía eólica. Espero que sea verdad. Pero de momento, estas son las toneladas métricas de carbono que nos hemos ahorrado teniendo estos reactores nucleares. Tenemos un porcentaje nuclear mayor que Estados Unidos, ¿eh? Y ya termino. Por encima de cualquier cosa de las que haya contado y de las que nos cuenten, hay que garantizar y alimentar a 9.000 millones de personas y darles una vida digna. El problema es que cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente y cada vez es más difícil hacerlo. Aquí volvemos otra vez a entrar en un debate de datos. Estos son los datos de la ONU, pero estos datos yo creo que no son reales porque suponen una fertilidad constante. Hay otros datos que, como ven, implican un descenso brutal de la natalidad. Yo, en mi opinión, también son mucho más reales en base a lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que qué es lo que produce esta disminución? Es muy sencillo. Incremento del nivel de vida, el acceso de las mujeres al trabajo y, a partir de ahí, la natalidad cae en picado. Ejemplo, China. Ya no pongo a España, porque España, al fin y al cabo, siempre se ha movido dentro del primer mundo, pero lo cierto es que China está cayendo la natalidad precisamente por esos factores. Y si acabamos con esto, si conseguimos acabar con esto, ojo, sin imponer políticas de natalidad, ni esterilizaciones no voluntarias, ni nada parecido. No, simplemente aumentando el nivel de vida, es posible que acabemos con esto y con un poquito de suerte nos movamos en esta curva que tienen aquí. Y esto vaya bajando, y lo que es seguro es que si mantenemos el nivel de natalidad por debajo de lo que tenemos ahora y conseguimos que el mundo se mantenga en 3.000, 4.000 millones de personas, una parte importante de los problemas medioambientales que tenemos se solucionarán con una buena política medioambiental, no basada en errores, ni en decir, ni en opiniones, no, basada en hechos científicamente probados y siendo conscientes de que una parte importante de estos problemas no los sabemos resolver. No es que no queramos, no es que no los sabemos resolver. Aquí no es una cuestión de más o menos euros, es una cuestión de invertir en conocimiento científico. Y a partir de ahí, pues veremos qué ocurre. Y eso ya es una cuestión de futuro. Hacer cosas como decir, bueno, pues me voy a inventar un universo distópico en el cual no se hubieran parado las nucleares, tuviésemos una energía de hidrógeno, una economía de hidrógeno al 100%, ¿cómo viviríamos? No merece la pena. Lo que tenemos es esto y hay que solucionarlo. Y con esto termino. Les agradezco su atención y vuelvo a terminar con la economía circular. Es el futuro, es decir, aquí no hay más. Lo que hicieron nuestros abuelos y lo que hicieron nuestros padres es lo que tenemos que hacer nosotros. En Inglaterra, por ejemplo, hay dispensadores de leche, que también hay en el norte, en el País Vasco, en el cual te compras una botella, la metes en el dispensador, echas una botella de vidrio, echas, no me acuerdo cuánto era, 1 libra me parece que costaba, y te llevas tu leche en tu botella, que reciclas. Y así, en vez de tirar unos calcetines porque ya no me gustan, pues no se tiran.
La ropa se aprovecha el doble, es decir, vamos a una economía circular 100%. Y si eso es así, lo único que nos impide tirar para adelante de una forma eficiente es delta S, pero con delta S, con la entropía, no podemos jugar. Siempre habrá algo de basura residual. Pero esta economía circular es otra parte importante del futuro. Un poquito de propaganda. Este libro tiene la parte química del medio ambiente, está ahí contada. Es un libro que desgraciadamente lo pusieron en la red como PDF, con lo cual yo no recibo ya ni un céntimo. Se venden 2 al año y no me merece la pena cobrarlos, ni a mí ni a Mar, vamos. Es un libro de texto, es un libro que curiosamente se utiliza en muchas universidades como libro de texto, con lo cual debería recibir mucho más dinero, pero como que no. Este es un libro que escribió uno de los fundadores de Greenpeace. Merece la pena leerlo. Es un libro relativamente antiguo, debe tener como 15 años. Este es el mejor libro de economía circular que yo conozco, y este de aquí es uno de los mejores estudios, una colección de artículos de cómo transformar la economía que tenemos en una economía completa de hidrógeno. De nuevo, muchas gracias a la Academia Canaria de Ciencias por haberme invitado, permitiéndome estar aquí hoy con ustedes. Por supuesto, a Víctor. Aquí me voy a permitir contar una anécdota. Cuando yo hice mi primer ejercicio de oposiciones, hace ya muchos años, había pues, Barry Sharpless, que tiene 2 premios Nobel, Katsuki, que también firmaba esos papers, y yo decía en aquellos tiempos, porque hablaba de esto, Victor S. Martin, así con un inglés lo mejor posible para que me quedase bien. Y ya me dijeron, oye, no, perdona, que no es Victor S. Martin, es Víctor Sotero Martín y es profesor de Canarias, de La Laguna. Dije, vaya hombre. Luego le conocí y aquí estamos. Es una anécdota graciosa, ¿eh? Se me quedó una cara de tonto, de verdad, que digo, bueno, en vez de decir, bueno, es que esta parte del artículo, que es una parte importante, la he hecho en español. No. Y esta fotografía no es ningún fake tampoco, ¿eh? Nosotros somos estos. Y esto es lo que nos espera si no espabilamos. Y no es que yo esté haciendo aquí proselitismo, ¿eh? Ni mucho menos, para nada. Esto es lo que nos espera si no espabilamos. Así que muchísimas gracias de nuevo y con esto termino. Gracias. ¿Tiempo para preguntas? Muchas gracias. Muy interesante la charla. Quería conocer tu opinión acerca de la energía de fusión. Se habla de que en 10 años podría estar ya produciendo de manera comercial. Esto es lo que me dicen mis amigos del CEMAT. A ver, el ITER lo están desmantelando ahora. Cuando construyan el nuevo, veremos qué pasa. Los americanos con la tecnología tokamak y todo lo demás van bastante bien y tienen una llama sostenida de microsegundos y están generando más energía de la que están gastando. 10 años yo no me lo creo. Es posible que yo no lo vea, aunque viva 90 años. Es mi opinión, ¿eh? Ojalá, porque sería la solución. Hay otra energía de la que no he comentado, que aquí en Canarias sería fantástica, es la geotérmica. La geotérmica hoy por hoy es la mejor energía que existe. Pero hay que pagarla. Pero yo la fusión, ya le digo, para mí sería la solución, claro. Pero yo no lo veré probablemente. Bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas y curiosidades, ¿no? Entonces yo hincapié en las cuestiones políticas y científicas. Añado que políticos como por un lado, científicos por otro, y a veces confluyen, a veces divergen. Por ejemplo, el tema de las baterías. A mí me parece que si Europa, hablando de Europa, Estados Unidos, cuando sacan una nueva tecnología, impusieran a los fabricantes
que el modo de fabricación de esa tecnología implicara una recuperación de materiales, yo creo que fracasó. Porque yo creo en la ciencia. Yo también. Como solucionador Estoy de del acuerdo. problema. Lo que pasa es que, claro, está el dinero. Es más fácil ganar mucho dinero a corto plazo, y normalmente si tú no vayas al campo, el campo es Completamente de acuerdo. Yo creo que lo que está pasando Es una decisión política. Queda muy bonito decir, cómprate un coche eléctrico, no vas a contaminar en absoluto, ya eso es falso. Ya no hablo de la huella de carbono de fabricarlo. La electricidad que estamos usando viene de algún sitio. Y no toda es fotovoltaica y solar, ni mucho menos. Una parte es nuclear, la gente no quiere nucleares, y otra parte sigue siendo de las centrales de ciclo térmico combinado. Entonces, eso también echa carbono. Y luego las baterías, por supuesto. Pero es que el problema es que eso requiere una investigación y requiere mucho, mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Esto no es decir, bueno, mira, tengo una idea brillante y voy a hacer esto con una batería. No. Esto es un problema muy difícil. Muy difícil. Y a nivel químico, con los pesticidas, por lo tanto. Es decir, es bien conocido que un pesticida mata a un insecto durante 2 o 3 años, hay que fabricar otro. Pero ahí, por ejemplo, tenemos la feromona, que es un tratamiento bastante eficaz, nosotros aquí en el instituto, es una empresa muy bien para Canarias, y yo tengo la sensación de que muchas veces para ciertos ambientes políticos, económicos, cuando planteas esas cosas más un problema que una solución. Es decir, estás quitándome un negocio, como puede pasar muchas veces con ciertos fármacos que, bueno, claramente la empresa lo que le interesa es hacer la enfermedad crónica, no. Efectivamente. Yo tengo un compañero que trabaja en Estados Unidos que, con respecto a la diabetes, por eso que trabajaba en una empresa, soluciona una diabetes tipo 2 o 3, no sé cuál, no conozco exactamente el dato, no lo recuerdo, y en el momento que se cura la enfermedad, las acciones en bolsa caen en picada. Efectivamente. Eso es un hecho. Y con los, Mientras la enfermedad sea crónica y se pueda mantener el nivel de enfermedad, es decir, que con esto, con los insecticidas, en esta con, conferencia, con- pues a veces con los insecticidas, perdóname, pasa lo siguiente. Es decir, evidentemente el insecto, si hay 100.000 y sobrevive uno, ese pasa a los genes y se van haciendo resistentes. Pero pasa como con los antibióticos. Los insecticidas se usan mal. Y sobre todo no se usan en combinación. Es decir, las feromonas, por supuesto, tú tienes una feromona, atraes la modificación genética de los machos, por ejemplo, hay muchísimas formas. Hay que hacerlo siempre en combinación. Y sobre todo no abusar de los pesticidas. Si tú echas un pesticida a una rata, lo que está pasando con la warfarina, con el sintrón, que es lo que se utiliza para matar ratas, pues las ratas, hay algunas que ya empiezan a ser resistentes al sintrón, a la warfarina, perdón. Y si tú das mucho, y es la manía que tenemos, y los agricultores cada vez menos, porque los agricultores cada vez lo tienen mucho más claro y cuando dices una cosa saben mucho. Pero la manía que tenemos de echar un poquito más para que sea más eficiente, eso no es bueno. Eso no es bueno, para nada. Entonces, la combinación es lo que funciona. Todo sobre esto no es que me los... Hay historias de, por ejemplo, en Corea, que venían prisioneros de Corea del Norte con piojos que eran resistentes al DDT y historias, todas las que quieras. Pero la combinación es lo fundamental. bueno, si no hay nada. Miguel Ángel, me ha gustado mucho la charla incómoda, ¿no? Con todo este futuro apocalíptico que plantea, pero ha hablado de muchas cosas distintas, ¿no? Quedarían para hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero en el fondo, ¿no crees que el verdadero problema de todo esto es un problema más económico, social, que de ámbito científico? Porque vamos a ver, hay soluciones sencillas, como por ejemplo puede ser la reutilización, ¿no?, de material, que son problemas educativos casi, ¿no? Mira, sí y no. Sí y no. Estoy de acuerdo completamente en que el problema muchas veces es económico. Un ejemplo muy claro es
para cualquiera que lo vea, es lo que pasó con las nucleares en los 70. Eso lo financiaron las grandes petroleras, los países árabes y unos cuantos más. Desde ese punto de vista, por supuesto, es económico. Desde el punto de vista científico, yo me quedo sorprendido de la cantidad de tonterías, literalmente, que se plantean por parte de científicos y algunos muy reputados para sacar fondos para investigar en otra cosa. Me explico. Voy a hacer un biochar, es decir, voy a pegarle fuego a la materia orgánica, voy a sacar una masa que se llama biochar y esa masa de biochar la voy a utilizar para, o bien como productos de partida para hacer química fina, o bien para hacer baterías, en algunos casos, para hacer ánodos de batería. Yo no sé quién quema, por qué sentido tiene quemar huesos de aceituna cuando lo puedes hacer con grafito, pero eso te lo plantean en un proyecto. Y cuando ves lo que están haciendo en ese grupo de investigación, dices, oye, es que esto no tiene nada que ver con lo que estés haciendo. Entonces, los científicos en ese sentido pecamos de una irresponsabilidad alta. A mí me enseñaron, y además, que si pides dinero para hacer una cosa, tienes que hacerla. O sea, la industria, cuando trabajas con la industria, si no haces lo que te comprometes a hacer, tienes problemas muy serios. Pero aparentemente con el dinero, con polvo, como tiramos con pólvora del rey, no hay ningún problema. Yo digo que voy a hacer un biochar que me va a para como bioestimulante de, no sé, abono, tal, y me quedo tan ancho. Y luego no hago nada de lo que he dicho. Entonces sí que tenemos un problema con eso. Es económico, por supuesto, pero los científicos tenemos responsabilidad. Igual que la única forma de solucionar esto somos nosotros. Es que no hay otra. Es decir, aquí nos podemos poner como nos pongamos, pero si tienes que sacar cobalto de un cátodo de una batería, lo hacemos nosotros. Eso me lo decía ayer Víctor. Es que es así. Si hacemos en algún momento fusión, y ojalá lo hagamos cuanto antes, tienen que ser entre los químicos y los físicos, o los físicos y los químicos, me da igual. Y los ingenieros, por supuesto. Es así. ¿Hacer insecticidas mucho más selectivos? Pues lo mismo. Pero yo lo que he intentado transmitir con esto es que se legisla en función de las necesidades sociales. Es el problema. Es decir, tú no puedes legislar, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora mismo y lo que está pasando, es un problema actual. Dices, Europa me dice, voy a dejar de usar un 50% de pesticidas, eso es lo que está puesto ahí, pero lo voy a hacer yo solo. Es decir, no, y encima voy a seguir comprando hortalizas y frutas a los marroquíes, a los sudamericanos, que no tienen ningún tipo de criterio y que usan pesticidas a manta. Pues hombre, digamos que es una decisión política que deriva de una presión de los verdes al gobierno alemán, que el gobierno alemán a su vez transmite a la Comisión Europea y la Comisión Europea legisla en base a esas presiones. Y eso no se puede hacer. Es decir, yo no me puedo creer que en Europa no haya científicos que digan, oye, vamos a ver. Es decir, esto está muy bien, pero esto necesitas un dinero y sobre todo necesitas que la gente que está trabajando aquí no se muera de hambre porque le entran los vegetales del norte de África a un tercio de su precio. Entonces, si me dices de dónde viene esto, pues mira, no lo sé. Pero tengo la sospecha de que, bueno, en este caso sí lo sé, en este caso viene de la presión de los verdes en Alemania. Pero siempre es lo mismo, es decir, lo que hizo Rachel Carson, esto es una anécdota que me contó un académico americano. A Rachel Carson la propusieron para darle la medalla de oro del Congreso, esta que Aznar en su día se gastó 1 millón de euros a ver si se la daban o no se la daban, que al final no se la dieron. Y se levantó un senador republicano y dijo, esta Cámara no tiene por costumbre premiar a asesinos de masas. Es duro, ¿eh? Es duro, es muy duro, pero es cierto. Yo estoy seguro de que Rachel Carson lo hizo con la mejor voluntad del mundo. Yo he leído el libro y, por supuesto, suscribo la mayor parte de lo que dice. Pero hay que tener cuidado con las consecuencias. Hay que tener cuidado con las consecuencias porque es que 40 millones de personas muertas a costa de un libro
Es la presión social mal informada, políticos que se fían de esa presión social y científicos que no son capaces de decir lo que tienen que decir. Oye, mira que no, que esto no es así. Yo los asesores que tiene el gobierno americano no los conozco. Los que tiene este gobierno y el anterior, sí. Y bueno, hay gente de muy capacitada ahí como para decir, oye, mira que esto no puede ser. Que esto no puede ser. Y aparentemente no lo dicen. No sé si me explico. Es presión social, presión económica, errores uno detrás de otro. Y sobre todo, falta de conocimiento científico. Es que nos queda mucho por aprender. Yo quería preguntarte también porque el otro día precisamente estaba viendo, seguro que tú has visto la película, el documental de Oliver Stone, el de Nuclear Now, ¿no? Y estaba hablando con esas casas así raras, ¿no? Estaba hablando con un amigo de todo eso. Creo que tu charla va mucho en sintonía con ese. Y no soy nada conspiranoico, pero ¿no crees, como tú nombraste la energía geotérmica como la mejor fuente de energía, precisamente como ya tenía eso en mente, ¿por qué no se invierte en hacer agujeros en el suelo? No, que se hace. Tú que estás metido en eso, porque Ya, las petrolíferas hacen agujeros y a 20 kilómetros de profundidad, 30 kilómetros de profundidad. Ya se hace, ya se hace. En el centro de España, y no es Canarias, ya hay muchos chalés nuevos que tienen energía geotérmica. Lo que pasa es que, claro, la pasta que cuesta pues, no es lo mismo. A mí ahora que dices de perforar, ayer también me lo decía Víctor, hay una cosa que me aterra y me pone los pelos de punta. Es que ahora van a empezar a perforar en el mar. Hacer minería en el mar. Pues imaginaos lo que puede pasar ahí. Pero sí, en la zona de centro de España ya se están haciendo casas con energía geotérmica. Y aquí en Canarias tiene que ser un chollo. Un chollo porque aquí tenéis el nivel de magma mucho más arriba. No hace falta llegar hasta el magma, pero vamos. ¿Una más? Miguel Ángel, igual es un breve. Como bien afirmaste, que no se puede reciclar nada de plástico. Y estamos sometidos a una campaña continua de separación de la basura, que incluso en casa a veces no nos falta sino enjuagar el plástico para que no vaya contaminado con la orgánica. Hay una duda tremenda que siempre ha circulado y que nadie acaba de resolver, por lo menos en Canarias. ¿Qué se hace con ese plástico aquí? Yo en Canarias no te lo puedo decir. Yo sé lo que hace en Madrid. Se mezcla todo y tiras para adelante. Lo único que se recicla realmente en las plantas de reciclaje, aparte de separar orgánicos de plásticos y de tal, lo único que se recicla es el metal y el vidrio. Y el vidrio también por la Unión Europea y su conocimiento, que algunos no llegamos a tanto, no te permite utilizar vidrio reciclado, que además energéticamente es muy costoso, para usos alimentarios. Pero me creas o no me creas, lo he visto con mis propios ojos, o sea, no es un problema de... Llegan los camiones con los plásticos, con los contenedores de plástico, lo que tiramos al contenedor de plástico. Y que lo juntan todo y o lo mandan a quemar, o lo meten en un vertedero abierto que con el tiempo aquello degrada, suelta y se pega a fuego y se monta pues, toda la que tú quieras. Esto no es en Madrid, es decir, yo no sé aquí cómo lo harán, no tengo ni idea. Pero luego ahora te encuentras en el supermercado determinadas bebidas de cola que te dice 20%. Botella reutilizada o reciclada, plástico reciclado. Imposible. No, imposible, no. Es que la normativa europea no te lo permite. No te lo permite. Lo que sí te permite la normativa europea, por ejemplo, es en las bolsas estas del súper, esas sí pueden ser 100% recicladas, porque no están en contacto directo con alimentos. Pero yo, si me dices una botella de las de carbonato de Coca-Cola y me dices que eso tiene un tanto por ciento de plástico reciclado, yo desde luego o va en contra, o hay algo que yo no sé, que también puede ser, o no es verdad.
Pero lo de los basureros es impresionante. Yo me quedé y digo, no me lo puedo creer. Hombre, que yo tengo 3 cubos en mi casa. Tengo 3 cubos en mi casa. Y claro, ahora tengo un problema. Desde que vi aquello, morcillas. Desde morcillas, literalmente. Yo echo las cosas como me da la gana. Punto, menos el vidrio. ¿Vale? Pero mis hijos no. Porque mis hijos les han metido en la cabeza a machaca martillo y las broncas que me caen. Y yo tengo 3, pero si te vas a Euskadi, en San Sebastián me parece que tienen 6. O sea que... Bueno, pues hemos finalizado la conferencia. Gracias a vosotros. Gracias.